Fractales en la naturaleza. ¿Qué es un fractal? Un fenómeno presentado en la naturaleza bastante curioso son los fractales. Son muy complejos de representar en una sola definición, debido a los diferentes usos que se les da en un contexto diferente, por lo que el significado puede variar. Se ha dado un consenso donde se destacan dos principales características de un fractal, las cuales una de ellas dice que es autosemejante, mencionando una sección pequeña del objeto que puede tener una reproducción a diferentes escalas, como galaxias, las nubes, el sistema nervioso, las cordilleras y las costas, que son patrones interminables. Al pensar en las nubes, montañas, costas, árboles, etc., sus formas tienen algo en común, algo intuitivo, accesible y estético. Su complejidad sigue presente a menor escala. Aunque los fractales son generados por figuras geométricas semejantes, en algunos casos no son distinguibles a simple vista, pareciendo objetos irregulares. Un ejemplo de estas son las raíces de los árboles, que éstas crecen con una misma estructura, aunque no lo hacen de la misma forma. Algo que distingue bastante a la geometría de tipo fractal de la geometría euclidiana es que los fractales, las formas primarias, son un conjunto de procedimientos o algoritmos que al ejecutarse dan estas espectaculares fórmulas. Aunque conocemos este concepto desde hace bastante tiempo, solo lo hemos podido sacar provecho en los últimos años, siendo especuladas inicialmente por Gottfried Leibniz, Carl Weisland, Niels Helst van Cooke, Joseph Louis Watteau y Gaston Maurice Julia, aunque los fractales ganarían relevancia tiempo después. ¿Quién descubrió el término? Un científico poco convencional llamado Benoit Mandelbrot, un matemático polaco nacionalizado francés y estadounidense. Mandelbrot se saltó los primeros 2 años de escuela y era judío en la Europa devastada por la guerra. Su educación se vio muy interrumpida. Fue autodidacta o tutorizado por familiares. Nunca aprendió formalmente el alfabeto, ni siquiera la multiplicación más allá de la tabla del 5. Pero tenía un don para ver los patrones ocultos en la naturaleza. Podía ver forma y estructura, donde otro porcentaje de la población solo veía un desastre sin sentido. Y sobre todo, podía ver que un extraño nuevo tipo de matemática apuntalaba toda la naturaleza. Esta forma de pensar se demuestra claramente en una de sus frases. Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en línea recta. Tras ser profesor en las universidades de Harvard, Yale, París y Ginebra, se incorporó en 1958 al centro IBM de Nueva York. Allí tuvo la tarea de identificar y eliminar los ruidos que interrumpían la transmisión de datos por vía telefónica. Tuvo entonces la idea de adoptar un punto de vista geométrico, caracterizando el ruido en función de sus perfiles generados. Rápidamente comprendió que estaba en presencia de un fenómeno autosimilar, independientemente de la escala. Tanto si los datos representados correspondían a un periodo de un día, una hora o un minuto, el patrón de la perturbación era sorprendentemente el mismo. Tipos de fractales. Los fractales tienen distintos tipos dependiendo de su origen y formación, y son los siguientes. Lineales, generados a partir de algoritmos y conceptos lineales simples, triángulos o rectas. Tienen una autosimilitud perfecta. Cada proporción del objeto tiene todas las características del objeto completo. Es el tipo con la dimensión más fácil de calcular, en donde el número de copias es igual a la escala o la razón de semejanza a la dimensión. Algunos de los más famosos son el polvo de Cantor, triángulo y alfombra de Sierpinski, así como la curva y el copo de nieve de Koch. Los complejos son creados a partir de un algoritmo de escape. Unos puntos se les indica una serie de valores, los cuales tienen que repetir hasta que se llegue a cumplir alguna condición,
y finalmente se les asigna un color relacionado para observar el fractal. Esto requiere mucha demanda de operaciones matemáticas, por lo que suelen usar los ordenadores para un correcto resultado. Tienen una autosimilitud estadística, la cual cada región del objeto se conserva de forma estadísticamente similar con sus características. Su dimensión fractal es mucho más complicada de calcular. Debido a esto es usual usar programas informáticos para calcularlos. Algunos ejemplos son el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de Julia. Órbitas caóticas. Son aquellos fractales con un origen caótico. Este tipo de fractal es un sistema dinámico determinístico tridimensional no lineal, el cual, en otras palabras y para hacerlo más sencillo, es imaginar la trayectoria de un planeta entre dos soles, formando una especie de mariposa. Se puede hacer en un entorno de 2 o 3 dimensiones. La autosimilitud es estadística. Para conocer su dimensión, se requiere de procesos de mayor complejidad que los que implica calcular la dimensión fractal. Este tipo de fractales aparecen como resultado de las ecuaciones diferenciales. Como ejemplo tenemos el atractor de Lorentz, que modela el clima meteorológico. Autómatas celulares. Es un modelo matemático de los fractales, el cual consiste en un sistema también llamado rejilla, que cambiará su estado dependiendo de algunas reglas ya establecidas. Pueden desenvolverse en una dimensión, por ejemplo una fila de puntos evaluando el color de sus vecinas para cambiar de color. En 2 dimensiones, donde un ejemplo sería una cuadrícula con células viviendo dentro de ella y cambiando dependiendo de las características que se dan. Uno de estos modelos más conocidos es el juego de la vida, incluso se puede representar en las 3 dimensiones de la misma forma que el anterior. Finalmente tenemos el tipo plasma. Los fractales de plasma son más que nada influenciados por el azar, por lo que estos son únicos y repetibles. Se les da un color a unos valores y sectores que dan distintos fractales. Dimensiones fractales. En la geometría euclidia, un punto no tiene dimensión, ya que carece de altura, anchura y profundidad. Una línea solo posee longitud. El plano tiene altura y anchura. Finalmente, un cubo posee 3 dimensiones. Nuestro espacio es tridimensional, por lo cual se rige de la siguiente manera. Si tomamos un segmento de longitud 1 y lo duplicamos, tendremos 2 segmentos iguales al original. Decimos que la razón de semejanza es 2. Si el segmento original lo triplicamos, tendremos 3 segmentos iguales al original. Decimos que la razón de semejanza es 3. Si duplicamos los lados de un cuadrado del lado 1, tendremos 4 cuadrados iguales al original. La razón de semejanza es 2 elevado al cuadrado, y la superficie es la del cuadrado original multiplicada por la razón de semejanza al cuadrado. Si triplicamos los lados de un cuadrado del lado 1, tendremos 9 cuadrados iguales al original. La razón de semejanza es 3 elevado al cuadrado, y la superficie es la del cuadrado original multiplicada por la razón de semejanza al cuadrado. Después, si duplicamos el largo, ancho y alto de un cubo del lado 1, tendremos 8 cubos iguales al original. La razón de semejanza es 2 elevada al cubo, y el volumen es el del cubo original multiplicado por la razón de semejanza al cubo. Si triplicamos el largo, ancho y alto de un cubo del lado 1, tendremos 27 cubos iguales al original. La razón de semejanza es 3 elevado al cubo, y el volumen es el del cubo original multiplicada por la razón de semejanza al cubo. Después, al duplicar los lados de una figura, el número de las figuras iguales al original es igual a 2 elevado a un número que es igual a la dimensión de la figura, y así sucesivamente. Después, la fórmula que relaciona el número de copias, que se representa con la letra n, con la dimensión de la figura, que se representa con la letra d, es el número de copias es igual a la escala o razón de semejanza elevado a la dimensión, o n es igual a k elevado a d. Tenemos que encontrar a qué número hay que elevar k para que nos dé n. Este número se llama logaritmo de n en base k, que es log k sobre log n, que es igual a d. Esta fórmula la utilizamos principalmente para los fractales lineales en su mayoría. ¿Para qué sirve? Se puede decir que la parte de los fractales es una de las cosas más bonitas que existen en la parte de las matemáticas, ya que estos se pueden encontrar inclusive en la naturaleza. Los fractales sirven para muchas cosas, incluso en lugares donde no los pensamos. Un ejemplo de aplicación de los fractales
sería para saber los latidos de un corazón sano, ya que este sigue un patrón a escala fractal. Y gracias a esto se puede saber que cuando ocurre alguna alteración, puede llegar a ocurrir alguna enfermedad cardíaca o inclusive un infarto. También los fractales están presentes en el ritmo de ventilación homogénea de los pulmones. Hay una posibilidad de que los fractales sean de alguna forma diseños biológicos. Y si es de esta manera, sus aplicaciones serían mucho más eficaces en el ámbito de la medicina, convirtiéndose en un arma de diagnóstico mucho más óptima. Otro ejemplo de esta enfermedad y su relación con los fractales sería el cáncer, ya que se puede ver cómo es su crecimiento y la forma en los tumores. En cuestión de los fenómenos naturales, se puede ver en los terremotos o trayectoria de los ríos que no son paralelos. Inclusive en la forma de los relámpagos se pueden ver las ramificaciones de los fractales. En la parte de una carrera como la astrofísica se puede decir que se utilizan para ver la formación de estrellas con patrones irregulares. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que los fractales están en todos lados, desde un simple copo de nieve hasta en nuestro propio organismo, como en los pulmones. También vimos un poco de la historia de los fractales, con la mención de varios científicos, pero iniciando con Benoit Mandelbrot, además de poder clasificar los tipos de fractales. También vimos cómo estos se encuentran en la naturaleza, desde los girasoles, células, inclusive los límites territoriales de las naciones. Y pudimos ver algunas aplicaciones de los fractales en el mundo actual, como predecir de cierta manera algún infarto debido al cambio de ritmo de los fractales. De antemano, los integrantes de este equipo apreciamos y agradecemos la atención que han presentado para nuestro examen número 3. Sin más que decir, esperemos que se encuentren de la mejor manera y nuevamente agradecemos de la manera más afectuosa la atención.